Era una mañana gris como tantas otras, pero en su pecho había un silencio que parecía gritar. Dentro de la habitación, las paredes guardaban secretos que solo Dios conocía, y cada suspiro era un pedido de auxilio. A veces, la mujer cristiana camina como quien lleva un llamado dormido, una vocación que arde, pero que el miedo invisible insiste en silenciar. La vida fue dura, y las heridas emocionales, las que nadie ve, se convirtieron en compañeras de viaje. Pero lo que tal vez ella no sepa es que precisamente ese dolor tan escondido la hace peligrosa para las tinieblas, porque donde el mundo ve debilidad, Dios planta poder. Hay un paradoxo espiritual que Charles Stanley tantas veces explicó con sabiduría. Aquellas que Satanás más teme son muchas veces las que menos creen en sí mismas, porque el infierno tiembla ante corazones marcados por pérdidas, traiciones y noches insomnes de oración. El enemigo susurra que no eres digna, que no tienes fuerza, que tus lágrimas son señal de debilidad, pero en la economía de Dios es el dolor lo que te hace fuerte, es la debilidad la que se convierte en altar para la unción que rompe yugos. En lo más íntimo del alma femenina, el autosabotaje espiritual se esconde de forma tan sutil que apenas se percibe. La neurociencia nos recuerda que el cerebro es maestro en repetir patrones inconscientes. Heridas antiguas, voces del pasado y culpas veladas pueden transformar oraciones en murmullos, sueños en miedos y llamados en silencios. Billy Graham decía que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Y Él llama precisamente a las mujeres heridas, las que el mundo olvidó, las que aprendieron a orar de rodillas y a secar las lágrimas con sus propias manos. Hay una tensión entre la obediencia ritualística y la fe viva que pulsa en el pecho. Muchas mujeres intentan agradar a Dios con prácticas externas, vigilias, cadenas, cultos, pero olvidan la transformación interior que las convierte en una amenaza real para el enemigo. Satanás no teme a quien solo repite oraciones o cumple rituales. Teme a quien vive en intimidad con el Padre, quien transforma el dolor en altar, quien no desiste del proceso, incluso cuando todo parece silencio. Y entonces surge la metáfora del león dormido. ¿Cuántas veces en medio del valle te sentiste como una presa fácil, un blanco para las flechas del enemigo, débil e invisible? Pero el Espíritu susurra que hay una unción feroz dentro de ti, una unción que Satanás reconoce y teme, porque las mujeres llamadas por Dios no son solo sobrevivientes, son leones dormidos, esperando el momento justo para rugir, y cuando ese rugido se alza, hasta el infierno retrocede. Cuando el mundo duerme, hay mujeres que se arrodillan en habitaciones oscuras y silenciosas, doblan las rodillas sin testigos, ofreciendo al cielo las oraciones que brotan de corazones cansados, y aun cuando sienten que Dios no las escucha, continúan. Cargan con la herida emocional de la invisibilidad, como si sus palabras fueran viento que pasa y no encuentra eco. Ese peso de orar sin ver respuestas carga los hombros y roba el coraje. Pero es justamente ahí donde nace una intercesión que el infierno teme. Muchas creen que la oración es solo hablar con Dios, una repetición de pedidos y súplicas, como quien escribe una carta que nunca será leída. Pero la Biblia revela un acto de guerra espiritual. Efesios 6 dibuja la escena. La mujer que ora se alza como soldado, vestida con la armadura de la fe. Cada palabra lanzada al cielo reverbera en las regiones celestiales. Aunque su voz sea débil, el sonido retumba como trueno en el reino de las tinieblas. Hay algo extraordinario en las oraciones hechas en la oscuridad del dolor. Cuando el alma está más sincera, sin máscaras, la intercesión se transforma en combustible espiritual. En esas madrugadas solitarias, las lágrimas se mezclan con gemidos que el Espíritu traduce. Son en esas horas que Satanás teme, porque la oración de la mujer herida no es vacía, lleva fuego, y el fuego quema. La neurociencia confirma el misterio. Orar con la palabra de Dios, declarándola, reconfigura redes neuronales. El cerebro femenino, tan sensible a los recuerdos de dolor, comienza a ser moldeado por la fe, transformando pensamientos saboteadores en declaraciones de victoria. Cada versículo es como agua que limpia la mente. Cada promesa es como medicina que fortalece el alma.
Tal vez te sientas frágil. Tal vez pienses que tus oraciones son como el balbuceo de Ana, que fue tomada por ebria, 1 Samuel 1. Pero no subestimes el poder que hay en ese silencio. Las oraciones hechas en la oscuridad son flechas de fuego. Atraviesan cielos e infiernos. Son esas oraciones, simples, frágiles, pero llenas de verdad, las que Satanás teme más que cualquier grito. Algunas mujeres caminan con el peso de errores que creen imperdonables. Son noches de lágrimas que no encuentran consuelo, secretos guardados en silencio, recuerdos que regresan como sombras. Hay una herida emocional que grita dentro de ellas, la culpa. Esa culpa paraliza, hace que el corazón descrea que Dios aún puede usarlas. Es como si la fragilidad fuera sinónimo de debilidad, pero la Biblia muestra otra verdad. El quebrantamiento es la base de la autoridad espiritual. Muchos creen que ser fuerte espiritualmente es no sentir dolor, es caminar sin tropiezos, es tener respuestas para todo, pero el Espíritu sopla en otra dirección, porque es en el vaso rajado donde la luz se revela, es en el corazón herido donde la unción se derrama. Satanás lo sabe y lo teme. Teme a las mujeres que en medio del caos aún levantan la mirada hacia Dios, porque en ellas hay espacio para el aceite fresco del Espíritu. El Salmo 51:17 dice que el corazón quebrantado es el sacrificio que Dios no desprecia. Hay una revelación que desconcierta al enemigo. El corazón que se reconoce frágil es el mismo que se vuelve fuerte en Dios. La neurociencia emocional revela que abrazar la vulnerabilidad activa áreas cerebrales responsables de la empatía y el coraje. Es como si, al aceptar el dolor, la mujer se volviera más fuerte que nunca. Satanás teme esa fuerza silenciosa que nace del quebrantamiento. La fragilidad aparente es en realidad un campo de batalla donde el Espíritu Santo opera. Como el vaso de alabastro, Lucas 7, es la ruptura lo que libera el perfume. Es la ruptura lo que llena el ambiente con la presencia de Dios. Mientras muchos huyen de sus propias grietas, algunas mujeres descubren que es en ellas donde el cielo hace morada. Y es en ese perfume donde el infierno tiembla. Tal vez aún te sientas indigna, culpable, demasiado frágil. Pero recuerda, es en esa fragilidad donde el Espíritu sopla vida, y es exactamente ese soplo lo que hace temblar a Satanás, porque la fuerza no está en no tener grietas, sino en permitir que el perfume de Cristo se desborde a través de ellas. Ella ya aprendió a silenciar su propia voz para evitar conflictos. Guardó palabras que quemaban en la garganta, por miedo a herir a quienes la rodeaban. Se volvió experta en camuflar la fe para no parecer arrogante o demasiado dura. Vivió con miedo de desagradar a las personas, como si la aprobación de ellos fuera la única forma de existir en paz. Pero en lo más íntimo, siempre supo que esa verdad no dicha la corroía por dentro, porque hay una herida emocional que nadie ve, la mujer que no quiere ser rechazada, y por eso calla lo que Dios quiere que diga. Muchos creen que el amor cristiano es siempre dócil, sumiso, incapaz de confrontación. Piensan que hablar la verdad es falta de amor, que exponer el error es señal de orgullo. Pero el Evangelio no es una canción suave que agrada a todos, es espada que corta, es luz que expone. Satanás teme a la mujer que no negocia la verdad, porque es en la verdad donde las tinieblas no pueden esconderse. Esa revelación puede parecer contradictoria. Es precisamente la voz que intentas callar la que el infierno más teme. La neurociencia muestra que hablar la verdad, la que nace de la fe y el coraje, libera neurotransmisores de dopamina y serotonina. Esto reduce la ansiedad y fortalece la coherencia espiritual. Cuando el alma se alinea con la verdad, el cuerpo responde con fuerza, la mente encuentra descanso, el espíritu gana claridad. Ser la mujer que no negocia la verdad es como ser Juan el Bautista en el desierto. Tu voz puede parecer aislada, incluso ridiculizada, pero es la que prepara el camino del Señor. No es la multitud la que define el valor del mensaje, es la fidelidad a lo que Dios puso en el corazón. Tal vez hayas callado verdades para evitar dolores. Tal vez hayas sentido que la soledad es el precio de vivir la luz. Pero no te engañes. Esa es la antorcha que disipa las tinieblas. Es el fuego que el infierno teme, porque cada palabra de verdad
dicha en amor y coraje, es una llave que abre puertas espirituales y cierra las brechas por donde el enemigo se alimenta. Ella camina entre montes de silencio, cargando en el pecho una sensación de abandono que nadie entiende. Ya se preguntó por qué Dios parece tan distante, por qué las oraciones encuentran solo el eco de su propia voz. El desierto es largo y el silencio de Dios pesa como piedra sobre el corazón. Hay una herida emocional que se forma en ese lugar, el miedo de estar sola, de haber sido olvidada. Pero el cielo conoce la fuerza de la mujer que decide abrazar el desierto, en lugar de huir de él. Muchos ven el desierto como un castigo, como si fuera consecuencia de errores o fallas espirituales. Pero el desierto es más que un lugar árido, es una escuela. Es el lugar donde el alma aprende a depender únicamente de Dios. Y es allí donde las promesas de Dios toman forma, silenciosamente, mientras el mundo no ve. Satanás teme a las mujeres que no tienen miedo de atravesar el desierto, porque son en ellas donde el Espíritu forja guerreros invisibles. Hay una revelación que el infierno no soporta. Las mujeres que abrazan el desierto aprenden a escuchar la voz que habla en el silencio. Estudios muestran que enfrentar momentos de silencio activa áreas cerebrales responsables de la resiliencia emocional. Fortalece la identidad espiritual, porque cuando todo a tu alrededor calla, la voz de Dios se vuelve aún más clara. En el desierto, cada lágrima es semilla, cada oración es un altar. Como Elías siendo sustentado por cuervos, Primera Reyes 17, incluso en medio de la aridez, Dios cuida. Es allí, en ese lugar sin testigos, donde la fe se fortalece y el corazón aprende a descansar. Tal vez estés pasando por un desierto ahora. Tal vez las respuestas no lleguen y el cielo parezca de bronce. Pero no te engañes, Satanás tiembla cuando una mujer se arrodilla en el desierto, porque él sabe que es allí donde nacen las mayores promesas. Y es en el desierto donde Dios prepara el ejército que el infierno no puede detener. Algunas mujeres pasan toda la vida buscando aprobación, midiendo su valor por las palabras y gestos de los demás. Cargan en el pecho una herida emocional que grita en silencio, el miedo de no ser suficientes. Viven intentando agradar, adaptándose a cada persona, a cada mirada, olvidando quiénes son en Cristo. Pero hay un secreto que el infierno teme. Las mujeres que descubren su verdadera identidad se vuelven inquebrantables, porque cuando sabes quién eres, nada, ni el pasado, ni las voces contrarias, ni el silencio de Dios, puede robar lo que Él plantó en ti. Muchos creen que la identidad espiritual es algo fijo, como una etiqueta, pero la palabra nos enseña que es una construcción diaria. Es la transformación que nace de la fe, de la neurociencia y de la entrega. Romanos 12:2 nos recuerda que somos transformadas por la renovación de la mente. Cada pensamiento alineado con la palabra es como una llave que destraba cadenas invisibles. Satanás lo sabe, y por eso teme a las mujeres que renuevan la mente con la verdad de Dios. Porque cada declaración bíblica es como una espada cortando mentiras y sanando heridas. La neurociencia confirma que los pensamientos alineados con la gratitud y la confianza liberan redes cerebrales de paz y fuerza. Es como si el cerebro, herido por tantas voces del pasado, fuera reprogramado con las promesas de Dios. Y entonces, de repente, la mujer que antes buscaba aprobación, descubre que la única aprobación que importa viene del cielo. Como Esther, que necesitó reconocer su posición real antes de salvar a un pueblo, hay mujeres que necesitan redescubrir quiénes son antes de cumplir el propósito que Dios escribió para ellas. Esther no era solo una huérfana, era reina. Tú tampoco eres solo una mujer que sufrió, eres hija del rey, y esa identidad es lo que hace temblar a Satanás. Tal vez aún escuches las voces que dicen que no eres digna, que ya pasó tu tiempo, que no tienes más fuerzas. Pero recuerda, la mujer que conoce su identidad se convierte en una muralla que el infierno no puede derribar, porque ella sabe quién es en Cristo, y es esa certeza la que hace estremecer al enemigo. Llegamos al final de este viaje, pero no es el fin del proceso que Dios está construyendo en ti. Tal vez a lo largo de este texto hayas percibido que los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme no son los más perfectos ni los más conocidos.
Son, en realidad, aquellos que decidieron abrazar sus dolores como herramientas de victoria espiritual, porque, en el reino de Dios, las cicatrices hablan más alto que los títulos, y los desiertos esconden tesoros que solo la fe puede revelar. Charles Stanley siempre nos recordaba que el poder no está en ministerios de escenario, ni en etiquetas de grandeza. El verdadero poder nace en lo secreto. Es en la soledad de una oración no respondida, en el silencio de una habitación oscura, donde la raíz de la fe se nutre. Es allí donde descubres quién eres y qué está haciendo Dios en ti. Y es eso lo que hace temblar al enemigo. Billy Graham solía decir que la victoria no viene de la fuerza propia, sino de la dependencia diaria de Dios. No se trata de tener todas las respuestas, ni de ser impecable. Se trata de saber que, incluso débil, estás en las manos del Todopoderoso. Y es precisamente esa dependencia la que hace estremecer al infierno, porque Satanás sabe que quien se apoya en Dios no es derribado por ningún viento. Ahora mira hacia adentro. ¿Cómo has lidiado con tus dolores, fragilidades e identidad espiritual? ¿Será que has escondido el quebrantamiento que Dios quiere usar como arma? ¿Será que el desierto ha sido visto como castigo y no como lugar de encuentro? Tal vez necesites recordar que Dios está usando esas áreas para transformarte en la mujer que el enemigo más teme. Antes de terminar, respira hondo. Permite que el Espíritu Santo te guíe a identificar cuál de estas áreas espirituales necesita ser fortalecida hoy. Porque Satanás teme a las mujeres que no huyen del proceso. Teme a aquellas que, aunque cansadas, siguen orando. Teme a aquellas que, aunque quebradas, siguen creyendo. Teme a aquellas que decidieron no negociar la verdad. Teme a aquellas que atraviesan el desierto con la cabeza en alto. Teme a aquellas que descubrieron quiénes son en Cristo. No estás olvidada, estás escondida por Dios. El altar secreto vale más que 1000 escenarios. Y toda mujer que espera en el Señor nunca espera en vano. Es en esa verdad donde el cielo se mueve, es en esa fe donde el infierno tiembla, y es en ese viaje donde Dios te usará de una forma que aún ni imaginas.